No sé si te ha pasado alguna vez eso de salir del curro con la sensación rara en el pecho, como si algo no encajara del todo. El tipo de sensación que no sabes explicar, pero que hace que tomes una decisión absurda en apariencia. Como la que tomé yo ese jueves por la tarde, hace exactamente 26 días. En lugar de coger el coche como siempre y volver directo a casa, me fui andando. No sé por qué. Me apetecía caminar, despejar la cabeza. Aunque ahora lo pienso y creo que simplemente estaba a punto de descubrir algo que ya llevaba tiempo latiendo dentro de mí. Caminé 1 hora. Me paré a comprar una cerveza en un chino de esos de barrio y me la tomé apoyado en un banco, viendo pasar los coches, sin prisa. Cuando por fin me dirigí hacia casa, pasé por una calle que normalmente no uso, una paralela donde apenas hay tráfico. Y ahí la vi. A ella. A Laura. Mi mujer. Aparcada. En su coche. En el asiento de atrás. Con otro. Y te juro que durante un segundo, no entendí lo que estaba viendo. Como cuando ves una película que no sabes si es comedia o drama. Ellos no me vieron. Yo me quedé quieto, como un gilipollas, a unos 20 metros. Ella estaba sentada encima de él. Sí, como suena. Movimiento lento, rítmico. Ella con la cabeza hacia atrás. Él con las manos en su cintura. No necesitaba sonido para saber lo que estaba pasando. Fue tan gráfico, tan físico, que me sentí fuera de mi cuerpo. Era como si me hubieran sacado de mi vida y me hubieran metido en otra, sin previo aviso. Lo peor. Ni siquiera era un sitio escondido. Era una calle vacía, sí, pero a plena luz del día. 5 de la tarde. Mi mujer, con el mismo abrigo con el que me da los buenos días, follando con otro tío en el coche. El mismo coche con el que va a buscar a nuestra hija al cole. Me escondí detrás de una furgoneta. El corazón me iba a 1000, pero la cabeza estaba fría. No sentí rabia, ni dolor, ni tristeza en ese momento. Lo que sentí fue asco. Un asco seco, amargo, visceral. Me di la vuelta, me fui sin mirar atrás. No sabía qué hacer, ni qué decir, ni cómo procesar eso. Solo supe una cosa con certeza, mi vida acababa de cambiar para siempre, y aún no había empezado a caer el primer dominó. Volví a casa andando como si llevara un cadáver a cuestas, pero sin derrumbarme. En esos momentos no sentís pena ni dolor, sentís algo más parecido a una especie de anestesia emocional. No sabría decir si me temblaban las manos o si caminaba recto, solo recuerdo que me metí en casa, me senté en la mesa de la cocina y estuve ahí unos 10 minutos mirando fijamente la fruta que nunca comemos. Ni Laura ni nuestra hija estaban aún. Eran casi las 6. Ella debía haber ido a recoger a la niña del colegio, pero si estaba follando en un coche a las 5, algo no cuadraba. Me levanté, me acerqué al cajón donde ella guarda las llaves del coche cuando llega, y comprobé que no estaban. Todo indicaba que no había pasado por casa desde que salió por la mañana. Yo no soy de los que revisan móviles, ni agendas, ni cuentas, porque siempre pensé que eso era cruzar una línea. Pero ese día ya no había líneas que respetar, así que subí al dormitorio, abrí su armario y empecé a revisar cosas como si estuviera buscando algo sin saber el qué. Abrí su bolso, no encontré nada raro. Revisé los bolsillos de su abrigo, y en uno de ellos había un ticket de un parking privado en el centro, con hora de entrada, 14:12. Fecha del día. Y justo debajo, un recibo de una cafetería cerca de allí, con 2 cafés, un brownie y una botella de agua. Pagué con su tarjeta. Lo curioso es que hoy me había dicho por la mañana que iba a comer en la oficina porque estaban hasta arriba. Una de dos, o me mintió o le pareció que la oficina era un lugar con cafés para 2 y brownies compartidos. Guardé los papeles y bajé otra vez a la cocina. No sabía qué hacer con esa información. No era mucho, pero sumado a lo que había visto, ya no quedaban muchas dudas. Me duché sin quitarme del todo la ropa,
solo lo justo para que pareciera que había tenido un día normal, uno cualquiera, de esos que acaban con la cena y una serie de mierda en la tele. Me senté en el sofá, abrí una cerveza y esperé. Volvieron a las 7:30. Laura traía a Paula de la mano, y venía sonriendo como si el mundo no se le estuviera cayendo encima. Al verme, me saludó con un hola cariño tan automático como falso, y fue directo a la cocina. Nuestra hija se sentó conmigo y empezó a contarme lo que había hecho en el colegio, y yo la escuchaba sin dejar de pensar que mi mujer acababa de montarse encima de otro tipo hacía unas horas y que ahora estaba calentando la cena como si nada. No sabía cómo aguantar eso sin explotar. Terminé de cenar casi sin hablar, solo con la excusa de que estaba cansado. Ella tampoco forzó mucho. Supongo que notó algo raro, pero no le interesaba tirar del hilo. Cuando Paula se durmió, Laura se quedó viendo una serie mientras yo lavaba los platos, lo cual ya de por sí era una escena absurda, porque normalmente ella no puede con los platos y suelo hacerlos yo, pero esa noche necesitaba mover las manos, tener algo que hacer mientras pensaba. Cuando terminé, me senté frente a ella. Estaba viendo uno de esos realities de parejas que solo le gustan a ella. Ni me miró. Tenía el móvil en la mano y se reía con algo que leía. No le pregunté nada. Solo me quedé ahí, sentado, observándola como si fuera otra persona. Y la verdad, eso era lo que más me jodía, darme cuenta de que ya no la conocía. No sabía en qué momento dejó de ser la mujer que se dormía abrazada a mí, para convertirse en alguien que podía bajarse la ropa interior en un coche y volver a casa con la misma sonrisa. A las 11 se fue a la cama. Me dijo que estaba agotada. Yo apagué la tele y me quedé unos minutos más. Cuando subí, ella ya estaba dentro de la cama, mirando el móvil con la pantalla bajada. Yo me cambié en el baño, me acosté sin decir nada y me di la vuelta. El silencio entre los dos era tan grueso que me dolían los oídos. Dormí mal, con los dientes apretados, y al día siguiente me levanté antes que ella. No tenía trabajo ese viernes, había pedido el día para hacer unas gestiones que ya no importaban, así que me quedé en casa mientras ellas se iban. Laura se despidió con un beso en la mejilla. Yo ni me moví. Le dije que tenía migraña, que no quería hablar. Ella me miró con una mezcla de duda y molestia, pero no dijo nada más. Se fue. A las 9 de la mañana, llamé a Sergio, un colega del instituto que ahora tenía una pequeña empresa de informática y que hacía trabajos de vigilancia digital de vez en cuando, sobre todo para divorcios. Le conté la situación. No entré en detalles, no hacía falta. Le pedí ayuda para conseguir una información muy concreta, quería saber a dónde iba Laura entre las 2 y las 6 de la tarde, durante la semana. Me dijo que sí, que en un par de días me tendría algo. Acordamos que colocaría un localizador en el coche cuando se quedara aparcado, sin necesidad de que yo hiciera nada. Me pidió los horarios de ella, qué coche era, matrícula, color, todo. Le pasé los datos y le dije que no me importaba pagar lo que hiciera falta. Quería pruebas. Tangibles. Visibles. No para confrontarla, sino para saber en qué realidad vivía. Porque ya no confiaba ni en su forma de mirarme. Durante esos días, actué normal. Como si nada. Me volví invisible en casa, como un mueble que sabe que está ahí solo para que lo usen. Me limité a existir, sin hablar más de la cuenta. Ella tampoco hizo mucho por sacarme conversación, más allá de cosas prácticas, como que comíamos o si había visto las llaves del coche. Lo curioso es que ahora sí me prestaba más atención, como si notara algo raro en mí. Me abrazaba más por las mañanas, me tocaba el brazo sin venir a cuento. Pequeños gestos que antes había dejado de hacer y que ahora aparecían como un intento de compensación silenciosa. Pero yo ya no respondía. Me limitaba a dejar que pasaran. No había reproches, pero tampoco afecto. Solo observación. Y eso, aunque ella no lo supiera, era el principio del final. 3 días después,
Sergio me mandó un mensaje que simplemente decía, lo tengo, ¿te viene bien esta tarde? Le dije que sí. Quedamos a las 6 en su oficina. Me llevó a una sala pequeña, con una pantalla y su portátil. Me mostró los datos del GPS. Desde el martes, Laura había ido 2 veces a una dirección que yo no conocía, en un barrio a las afueras. Me mostró fotos del coche aparcado frente a un portal, la matrícula visible, hora y día. En una de las imágenes se veía a Laura bajándose del coche y entrando al edificio. La segunda imagen, de 2 días después, era más clara, se veía a Laura saliendo del portal acompañada por un hombre, riéndose, con el pelo mojado, con la chaqueta abierta y sujetando una bolsa de comida. Se dieron un beso en la boca antes de que ella subiera al coche. No dije nada. Solo miré la pantalla. No me sorprendió. Era como confirmar una sospecha que ya estaba dentro de mí, instalada como una mancha en el techo que sabes que va a convertirse en gotera. Sergio me miró serio, sin decir nada. Me dijo que podía seguir investigando, pero que con eso ya tenía suficiente para lo que fuera. Le agradecí el trabajo, le pagué en efectivo y me fui. Esa noche no dormí en casa. No porque no pudiera, sino porque no quería respirar el mismo aire. No sabía qué iba a hacer, ni cuándo. Pero ya no estaba confundido. Ahora tenía claridad. No sabía si eso me hacía más fuerte o simplemente más frío. Lo único que sabía con certeza es que ya no podía mirar a Laura como antes. Ahora, cada gesto, cada palabra, cada mirada, estaba contaminada. Y no hay vuelta atrás cuando algo se pudre por dentro. La confrontación no fue inmediata porque no quería hacerlo en caliente, no quería gritar sin tener todo atado, y sobre todo no quería que Paula estuviera en casa cuando aquello explotara, así que esperé al martes siguiente, calculando horarios, inventando una reunión falsa con el colegio y pidiéndole a mi madre que se llevara a la niña a dormir a su casa, todo con una calma que vista desde fuera habría parecido sospechosa, pero que por dentro era puro control, puro aguantar el pulso sin pestañear. Laura llegó ese martes sobre las 7, dejó el bolso en la entrada, se quitó los zapatos y me preguntó si estaba todo bien porque me notaba raro desde hacía días, y yo le dije que sí, que necesitaba hablar con ella tranquilamente, que no era nada urgente pero que prefería hacerlo sin interrupciones, y ahí ya vi cómo se le tensaba la cara, porque cuando alguien ha hecho algo mal suele reconocer ese tono incluso antes de escuchar las palabras. Nos sentamos en la mesa del salón, uno frente al otro, sin tele, sin móviles, sin excusas. Ella cruzó las piernas y apoyó los codos como si se preparara para una conversación larga, y yo respiré hondo porque sabía que una vez empezara no habría marcha atrás. Le dije que llevaba semanas notando cosas raras, que había decidido no preguntar porque prefería observar, y que el jueves anterior había visto algo que no podía sacar de mi cabeza. No levanté la voz. No hacía falta. Le conté exactamente lo que vi, dónde, a qué hora, cómo estaba ella colocada, sin adornos ni dramatismos, y a medida que hablaba su cara iba pasando por varias fases, primero incredulidad fingida, luego tensión, luego una especie de cansancio que no era tristeza sino resignación. Me interrumpió cuando terminé y dijo que no sabía de qué hablaba, que debía haberme confundido, que no era ella, que estaba diciendo una locura. La dejé hablar. Siempre he creído que cuando alguien miente, hay que darle espacio para que se enrede solo. Cuando acabó, le dije que no me insultara la inteligencia, que no estaba allí para jugar a nada, y saqué el sobre con las fotos impresas que había preparado esa misma tarde. Las dejé sobre la mesa, una a una, sin lanzarlas, sin dramatizar, simplemente deslizándolas como si fueran documentos. Cuando vio la primera, se quedó quieta. Cuando vio la segunda, bajó la mirada. Cuando vio la tercera, apoyó la frente en la mano y suspiró largo, como si se le hubiera acabado la energía de golpe. Vale, dijo, vale, ya está, lo sé, no hace falta que sigas. No lloró. Eso me sorprendió más que todo lo demás. Me dijo que no había planeado que pasara,
que había empezado como una amistad, que se sentía sola, que yo estaba distante, que ella necesitaba sentirse deseada. Las frases de siempre, dichas sin emoción real, como si las hubiera ensayado. Yo la escuché sin interrumpirla, pero por dentro cada palabra iba sumando peso. Cuando terminó, le pregunté cuánto tiempo llevaba. Dudó. Le volví a preguntar. Dijo que unos meses. Le pregunté si lo había hecho en nuestro coche. No respondió. Le pregunté si había pensado en nuestra hija cuando se bajaba la ropa con otro tipo. Ahí sí levantó la voz y me dijo que no era justo, que yo no sabía por lo que estaba pasando, que ella también tenía derecho a equivocarse. Me levanté de la silla tan rápido que cayó hacia atrás, y le grité que no comparara una equivocación con una decisión repetida, que no intentara colocarme a mí en el mismo nivel moral, porque eso no iba a pasar. La discusión subió de tono. Ella empezó a decir que yo no era el mismo, que me había vuelto frío, que todo era trabajo, que no la miraba como antes. Yo le respondí que eso no le daba permiso para follarse a otro, que si no era feliz tenía una boca para decirlo y unas piernas para irse, pero que quedarse y mentir era una cobardía. En un momento se levantó y me empujó el pecho con la mano, no con fuerza, más como un gesto desesperado, y yo le aparté la mano de un manotazo seco que la hizo retroceder 2 pasos. No la golpeé, pero el gesto fue claro. Ella me miró como si no me reconociera. Yo tampoco me reconocía. ¿Quién es?, le pregunté. No importa, dijo. Sí importa, respondí, porque entra en mi casa cada vez que te subes a ese coche. Me dijo su nombre. Javier. 39 años. Divorciado. Sin hijos. Vivía solo. Trabajaba cerca de su oficina. No era nadie especial. Eso también dolió. No era una historia de amor, no era una locura romántica, era comodidad, deseo y 0 consecuencias, o eso creía ella. Le pregunté si pensaba dejarme. Me dijo que no sabía. Le pregunté si pensaba dejarlo a él. Volvió a decir que no sabía. Esa fue la respuesta que lo cerró todo. Le dije que a partir de ese momento las cosas iban a cambiar, que ya no estaba dispuesta a decidir sola, que ya no iba a esconder nada, porque yo tampoco iba a hacerlo. Se levantó y me dijo que no podía hablar más, que estaba saturada, que necesitaba aire. Le dije que se sentara. Me dijo que no me hablara así. Le dije que se sentara otra vez. Me miró con miedo por primera vez desde que empezó todo, no porque pensara que iba a hacerle algo físico, sino porque se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Se sentó. Le expliqué, despacio, sin gritar, que había hablado con un abogado, que había empezado a mover cosas, que no iba a tomar decisiones impulsivas, pero que tampoco iba a fingir normalidad. Le dije que si quería seguir viviendo en esa casa iba a ser bajo mis condiciones hasta que decidiéramos qué hacer, que no volvería a usar el coche para verlo, que no iba a salir de casa sin decir a dónde iba, y que si volvía a mentirme una sola vez más, yo mismo le pondría las maletas en la puerta sin avisar. Se enfadó. Me llamó controlador. Me dijo que no tenía derecho. Le respondí que tenía todo el derecho del mundo mientras siguiera compartiendo techo conmigo, y que si no le gustaba siempre podía marcharse esa misma noche. Hubo un silencio largo. De esos que pesan. Al final dijo que aceptaba, que no quería destruir la familia, que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Yo asentí. Le dije que el tiempo se había acabado, que ahora tocaba asumir consecuencias, y que eso era solo el principio. Esa noche durmió en el sofá. Yo me quedé en la cama, mirando al techo, sin sentir alivio ni victoria, solo una calma extraña, la de quien ya ha cruzado una línea y sabe que nada volverá a ser como antes. La idea de venganza no apareció de inmediato como una iluminación repentina, sino que fue formándose en silencio durante los días que siguieron a la conversación.
No era rabia lo que sentía, ni tampoco esa especie de orgullo herido que muchos creen que es lo que mueve a un hombre en estas situaciones. Era algo más básico, necesitaba devolverle el impacto. No me bastaba con saber que estaba arrepentida o confundida, ni con que durmiera en el sofá o que me mirara con cara de perro apaleado. Quería que sintiera lo que yo había sentido aquella tarde en la que la vi montada sobre otro hombre. No era por orgullo, era por necesidad. Quería romperle algo por dentro, no físicamente, sino desde donde se origina el engaño, para que no pudiera reconstruirse sin recordar por qué se rompió. Así que empecé por lo práctico. Tenía sus horarios, tenía la información del tipo y tenía contactos de sobra gracias al trabajo. Hice 2 llamadas discretas. La primera fue para asegurarme de que Javier, el tipo con el que se acostaba, trabajaba donde decía, en una oficina contable a 10 minutos del centro. La segunda, para conseguir a alguien que me confirmara si ese despacho tenía vigilancia de entrada. No necesitaba hacer nada ilegal, solo usar los mecanismos correctos para que todo lo que yo ya sabía, alguien más lo viera con los ojos abiertos. En apenas 48 horas tenía una copia de un video de Laura entrando al edificio de Javier un martes por la tarde, justo en su horario laboral. Llevaba un pantalón negro que reconocí porque lo había planchado yo mismo 2 días antes. Iba sin abrigo, caminando como si tuviera prisa y entrando como si fuera a su segunda casa. No fue necesario ver nada más. El video no mostraba contacto físico, ni besos, ni caricias, pero eso no importaba. Ya había suficiente para lo que tenía en mente. Durante esos días me mostré distante pero correcto. No hubo discusiones. Le hablaba de forma directa y breve. Le dejaba la cena lista si sabía que venía tarde, pero no comía con ella. Me levantaba antes que ella y me iba a trabajar sin saludar. Dejaba claro con cada gesto que nuestra convivencia era una formalidad pactada. Ella no insistía en hablar. Se mantenía en ese estado intermedio entre pedir perdón y hacerse la víctima. Cada vez que intentaba acercarse con frases como ¿quieres que hablemos? O me gustaría contarte lo que siento, yo respondía con un simple no tengo tiempo, ahora no o no me interesa. Eso la desarmaba más que cualquier insulto. El día que puse en marcha la primera parte del plan fue un jueves. Había pedido el día libre. Me aseguré de que Paula estuviera en casa de su abuela como los jueves por la tarde. Laura salía de la oficina a las 6 y a las 6:15 yo ya estaba en la puerta del edificio donde trabajaba Javier, con una carpeta en la mano y una sonrisa medida. Me acerqué a la recepción y pedí hablar con él diciendo que era un asunto personal urgente. El recepcionista me miró raro, como es normal cuando un tipo llega sin cita, pero no me puso problemas. 5 minutos después, Javier bajó con cara de ¿quién coño es este? Y me saludó con un educado ¿te puedo ayudar? Le dije que necesitaba 5 minutos en privado. Me llevó a una sala pequeña, con una mesa redonda y 2 sillas. Cerró la puerta y se cruzó de brazos. Yo puse la carpeta sobre la mesa sin decir nada. La abrió. Dentro estaban las fotos, el video impreso en capturas y una copia del informe de seguimiento que Sergio me había preparado. No dijo nada durante más de 1 minuto. Le temblaban las manos. Luego levantó la vista y preguntó, ¿qué quieres? Le dije que no quería dinero, ni amenazas, ni pelearme, que lo único que quería era que se lo enseñara a su jefe. Me miró como si no entendiera. Le expliqué. Quiero que lo entregues en persona. Esta tarde. Quiero que digas que mantienes una relación con una mujer casada, que entra a este edificio en horario laboral, y que eso puede poner en cuestión la imagen del despacho. No porque me interese que te echen, sino porque quiero que ella se entere de que ya no hay rincón donde esconderse. Si no lo haces, le dije, tengo preparado otro paquete igual que este que va directo a Recursos Humanos con una carta firmada. Y créeme, lo haré mañana. No parpadeó. Me dijo que entendía. Que no sabía que yo sabía. Que no pensó que llegaría tan lejos.
Que Laura le dijo que la relación estaba mal, pero que no había marcha atrás. Le respondí que no estaba ahí para escuchar su versión, que ya tenía suficiente con lo que había visto. Salí sin decir más. No sabía si lo haría o no, pero me bastaba con haberle enseñado los dientes. El resto era solo cuestión de tiempo. Esa misma noche, Laura llegó con otra cara. Algo había pasado, eso era evidente. Se encerró en el baño más de 20 minutos. No cenó. No habló. Cuando se metió en la cama, se giró de espaldas y no dijo buenas noches. No pregunté nada. Dormí tranquilo. El día siguiente fue viernes. Por la mañana, después de dejar a Paula en el colegio, le dije que necesitábamos hablar. No en la cocina, no en el salón. Le pedí que se sentara en el dormitorio, conmigo frente a ella. Le pregunté si había pasado algo en el trabajo. Se quedó en silencio. Le pregunté si Javier le había dicho algo. Seguía sin hablar. Finalmente dijo que no sabía qué decirme. Le pregunté si sabía lo que era la humillación. Le pregunté si entendía lo que era vivir con alguien que miente todos los días mientras comparte la ducha, la mesa y la cama. Le dije que ya no era cuestión de infidelidad, sino de dignidad. Que ella había decidido vivir una doble vida y ahora le tocaba a mí decidir qué parte de esa vida le iba a quedar. Le dije que había contactado a un abogado y que tenía el borrador de un acuerdo de separación listo para firmar. Que no iba a echarla a la calle, ni le iba a prohibir ver a nuestra hija, pero que a partir de ese momento, nuestra convivencia era una farsa temporal. Que tenía 2 semanas para buscar otro lugar donde vivir o decidir si quería irse con él. Que no iba a perseguirla, ni a suplicarle que se quedara, ni a permitir que la niña creciera viendo una pareja fingida. Le dejé claro que si ella pensaba que esto se arreglaba con tiempo, lágrimas o excusas, estaba perdiendo el tiempo. Su única opción era asumir lo que había hecho y actuar en consecuencia. No discutió. No lloró. No intentó tocarme. Asintió. Se levantó. Salió de la habitación sin cerrar la puerta. Yo me quedé ahí sentado, sin rabia, sin satisfacción, solo con una certeza clara, la venganza había sido suficiente. No como castigo, sino como señal de que ya no me afectaba. Porque ese era el verdadero objetivo, dejar de sentir. Y por primera vez en semanas, lo había conseguido. Durante los días siguientes, la convivencia fue exactamente lo que había previsto, una rutina forzada, en silencio, cada uno con sus horarios y sin cruzar más palabras de las necesarias. Paula notaba algo, claro que lo notaba, no era tonta. No preguntaba directamente, pero nos miraba de reojo cuando entraba en la cocina y veía que comíamos separados. Cuando le tocaba baño, se quedaba más rato del normal, y cuando se iba a dormir, venía a darme un beso a mí y luego a su madre, como si intentara mantener una especie de equilibrio mínimo que no se deshiciera del todo. Laura, por su parte, parecía haber entrado en una fase de resignación controlada. No protestaba, no intentaba provocar ninguna conversación profunda, simplemente se dedicaba a cumplir con sus obligaciones diarias con una precisión que no era natural. Dejó de llegar tarde, dejó de llevarse el coche sin avisar, dejó de maquillarse por las mañanas y de quedarse en la ducha más tiempo del necesario. Todo en ella parecía girar alrededor de un único objetivo, no empeorar las cosas. Una tarde, después de dejar a la niña en el cumpleaños de una compañera, me senté con Laura en el salón. No fue un momento preparado ni buscado, simplemente coincidimos y no había excusa para evitarlo. Le dije que necesitábamos hablar una última vez, no para resolver nada, sino para cerrar lo que quedara pendiente. Ella se sentó, se recogió el pelo y me miró sin decir nada. Le pregunté si tenía pensado marcharse en los próximos días, como habíamos acordado. Me respondió que sí, que ya tenía vista una habitación en un piso compartido cerca de su trabajo y que se mudaría en cuanto pudiera. No mostró emoción, ni tristeza, ni enfado. Me limité a asentir.
Le dije que era lo mejor. Que no tenía sentido seguir conviviendo fingiendo normalidad cuando ambos sabíamos que no había nada que rescatar. Después de un silencio largo, me dijo que había intentado explicarme muchas cosas en su momento pero que yo no había querido escuchar. Le contesté que ella había tenido oportunidades de sobra para hablar antes de acostarse con otro. Me respondió que sabía que no tenía justificación, que no iba a excusarse por lo que hizo, pero que había llegado a un punto en el que sentía que en casa ya no había espacio para ella. Le pregunté si el tipo ese la había hecho sentir más viva o más escuchada. Me dijo que ni una cosa ni la otra. Que fue simplemente fácil. Le pregunté si pensaba seguir con él. Me dijo que no. Que hacía semanas que no se veían y que después de lo del trabajo, él mismo le había dejado claro que no quería más problemas. Le pregunté si estaba enamorada. Me miró como si no supiera qué significaba esa palabra y me dijo que no lo estaba ni de él ni de mí. Esa frase me impactó más que todo lo anterior, porque dejaba claro que no era una cuestión de deseo o necesidad, sino de desconexión absoluta. Me quedé callado, sin saber cómo responder, porque no había nada que decir. Cuando alguien te dice que no te ama, se acabó el debate. Me levanté y le dije que a partir de ese momento no hablaríamos más de nosotros, que las decisiones prácticas se tomarían por separado, y que en cuanto encontrara piso, me mandara la dirección para que el abogado pudiera redactar el acuerdo definitivo. Ella dijo que lo haría. Antes de salir del salón, me preguntó si creía que algún día podríamos llevarnos bien por el bien de Paula. Le respondí que por nuestra hija haría todo lo posible para que creciera sin conflictos ni reproches cruzados, pero que con ella no pensaba fingir una amistad que no sentía. No le iba a desear daño, pero tampoco iba a volver a confiar. Me miró con los ojos algo vidriosos, pero no lloró. Nunca lloró en todo este proceso. Salí del salón y me encerré en el dormitorio. Esa misma noche preparé una caja con algunas de sus cosas que todavía estaban repartidas por la casa. No fue un gesto agresivo ni simbólico, simplemente práctico. Ropa que solía usar, algunos libros, papeles del trabajo, sus perfumes, todo lo que no era de uso común. Dejé la caja junto a la puerta del dormitorio que ella usaba ahora y no dije nada. A la mañana siguiente, cuando me levanté, la caja ya no estaba. Seguía sin llorar, sin gritar, sin crear escenas. En el fondo, eso era lo que más me incomodaba. Me habría resultado más fácil gestionarlo todo si hubiera habido una explosión, una discusión final, una ruptura dramática, pero lo que tenía delante era una mujer que se estaba yendo sin hacer ruido, como si supiera desde hace tiempo que el final era inevitable. El viernes siguiente se fue. Me dejó una nota en la mesa diciendo que ya se había instalado, que me pasaría la dirección por mensaje y que había dejado una copia de las llaves en el cajón. No me molesté en responder. Ese fin de semana fue el primero en mucho tiempo que pasé solo con Paula. Le preparé su desayuno favorito, la llevé al parque, vimos una película en el sofá con manta y palomitas. No hizo ninguna pregunta directa sobre su madre. Solo me dijo, mientras nos lavábamos los dientes por la noche, que esperaba que las cosas mejoraran. Le respondí que sí, que ahora todo iba a estar más tranquilo, y que eso también era bueno. Me miró un segundo más de lo normal, como buscando señales en mi cara, y luego se metió en la cama sin decir nada más. El lunes fui al despacho del abogado. Le entregué la nueva dirección de Laura y le pedí que preparara el documento final. Le dije que no quería entrar en guerras por dinero ni por bienes, que solo me interesaba asegurar la estabilidad de mi hija y que el resto lo podían acordar de forma razonable. El abogado me preguntó si quería añadir alguna cláusula especial sobre custodia o visitas. Le respondí que no, que confiaba en que, al menos como madre, Laura actuaría con sentido común. No estaba siendo generoso, solo quería cerrar el asunto sin más desgaste. Esa tarde, Laura me escribió un mensaje breve agradeciendo que no hubiera complicaciones. Me dijo que esperaba poder coordinar bien los fines de semana con Paula y que, si en algún momento necesitaba algo,
estaba disponible. Le contesté que por nuestra hija podríamos mantener un contacto civilizado, pero que no iba a haber más espacio para ningún otro tipo de vínculo. No hubo respuesta. Y tampoco la esperaba. A partir de ese momento, ella dejó de ser mi mujer y pasó a ser, simplemente, la madre de mi hija. En los días que siguieron, comencé a recuperar pequeñas partes de mi vida que ni siquiera sabía que había perdido. Dormir sin sobresaltos, comer sin forzar conversaciones, escuchar música sin pensar en si a ella le gustaba o no. Volver a estar solo no era fácil, pero al menos era real. Me había acostumbrado tanto a vivir con tensión que el silencio empezó a parecerme algo parecido a la paz. Paula también empezó a mostrar señales de alivio. Se notaba en sus dibujos, en cómo hablaba, en cómo dormía. Había menos ruido en casa. Y a veces, eso es suficiente. Lo último que necesitaba hacer era tener una conversación definitiva con Laura. No para pedir explicaciones ni para repasar otra vez lo que ya estaba más que claro, sino para dejarlo todo cerrado de una forma que no dejara huecos por donde se colaran dudas, ni oportunidades para discursos a medias, ni interpretaciones confusas. Habíamos pasado ya por la fase del silencio, por la del distanciamiento, por la del reparto práctico de responsabilidades, pero nos quedaba un punto que era inevitable si queríamos empezar vidas separadas sin arrastrar residuos del desastre. Así que una tarde, después de dejar a Paula en la clase de inglés, le escribí para vernos cara a cara y hablar de lo que seguía pendiente. No puso pegas. Quedamos en una cafetería neutral, sin historia para nosotros, en una zona que ni me pertenecía a mí ni le pertenecía a ella. Nos saludamos con una inclinación de cabeza, como dos personas que alguna vez se quisieron y ya no saben muy bien qué hacer con ese pasado. Pidió un café solo. Yo un cortado. Se sentó recta, con las manos cruzadas sobre la mesa. No llevaba maquillaje, ni anillos, ni nada que diera la sensación de querer impresionar. Tampoco traía la cara derrotada que uno podría esperar después de todo lo que había ocurrido. Era, simplemente, una mujer a la que ya no le debía nada y de la que ya no quería nada. Rompí el silencio primero porque sabía que si esperaba que ella tomara la iniciativa íbamos a quedarnos atrapados en ese punto muerto durante horas. Le dije que el abogado ya tenía todo preparado, que la propuesta de acuerdo era justa, que no iba a poner obstáculos mientras todo se respetara, y que en lo relacionado con Paula esperaba que mantuviéramos el nivel de coordinación que habíamos tenido hasta ahora, porque aunque no nos soportáramos, ella seguía necesitando estabilidad. Me miró y asintió. Dijo que había leído el borrador, que no tenía objeciones, que tampoco quería convertir esto en una guerra. Me dijo que había empezado terapia por su cuenta, no para recuperar nada conmigo sino porque necesitaba ordenar su cabeza, y que entendía que había destruido cosas que no se podían reparar. No intentó justificarse. No intentó pedir perdón. Dijo lo que dijo con un tono casi profesional, sin emociones de más, sin giros dramáticos. Me preguntó si había algo que necesitara decirle antes de que firmáramos. Le respondí que no tenía ningún discurso preparado, que todo lo que tenía que procesar ya lo había hecho solo, y que ahora solo me interesaba saber cómo íbamos a construir dos vidas separadas sin hacerle daño a nuestra hija. Me dijo que pensaba alquilar un sitio más grande en unos meses, que mientras tanto iba a organizar su vida en el espacio en el que estaba, que no pensaba meter a nadie en su entorno durante mucho tiempo, y que entendía que yo tampoco iba a hacerlo. No me pidió detalles de cómo estaba ni si había alguien más en mi vida. Se notaba que había asumido que eso ya no era asunto suyo. Me preguntó si creía que algún día podríamos hablarnos con algo parecido al respeto. Le dije que no lo sabía. Que lo único que podía prometerle era no convertir el contacto que tuviéramos en algo agresivo o hiriente, pero que ella no podía exigirme empatía después de haberme dejado solo frente al desastre durante tanto tiempo. Tomamos los cafés en silencio, sin prisas, sin forzar la despedida. Cuando ella terminó, dijo que tenía que volver al trabajo.
Yo me quedé sentado unos minutos más después de que se fue, repasando mentalmente la escena, tratando de encontrar algún rastro de emoción que me contradijera, pero no encontré ninguno. Era el final. No uno de esos finales que se sienten como un alivio inmediato, pero tampoco uno doloroso. Era un final simple, definitivo, sin adornos. Esa noche, al volver a casa, Paula me preguntó si había visto a mamá. Le dije que sí, que habíamos hablado de cómo iban a ser las cosas de ahora en adelante, que íbamos a organizarnos lo mejor posible para que ella pudiera estar bien en ambos sitios. Me preguntó si eso significaba que íbamos a ser amigos. Le respondí que no éramos amigos, pero que íbamos a comportarnos como adultos responsables. Pasaron los días y cada uno empezó a estabilizar su nueva rutina. Los intercambios con Paula se volvieron algo normal. A veces ella dormía en casa de su madre, otras veces en la mía. Le preguntaba por ambos sin preferencia, y eso me dio tranquilidad. Laura cumplía con los horarios, respetaba los acuerdos, no cruzaba límites. Y yo, por primera vez en meses, empecé a ocupar mi tiempo en cosas que no tuvieran que ver con limpiar escombros emocionales. Me apunté a un curso de cocina, retomé el contacto con amigos que había dejado de ver porque el ambiente en casa me mantenía aislado, y volví a leer por las noches sin que la cabeza me estallara con pensamientos circulares. No sentí felicidad. Eso no llegó. Pero sí una especie de calma que me permitió funcionar con claridad. Lo que más me sorprendió fue no necesitar hablar de ello con nadie. Cuando algunos conocidos se enteraron de que estábamos separados, vinieron con las típicas preguntas: ¿los que ha pasado? ¿Los siempre parecíais tan estables? ¿Los espero que no sea por otra persona? Yo respondía lo justo. No por vergüenza ni por orgullo, sino porque me di cuenta de que explicar algo tan personal a alguien que no lo vivió siempre termina deformando la historia. La verdad no necesitaba testigos. Solo necesitaba ser procesada. Y eso ya estaba hecho. Un día, Paula vino con un dibujo que había hecho en clase. Era una casa partida en dos, con una persona en cada lado, y ella en el medio. Me lo enseñó sin decir mucho. Le pregunté si era triste o alegre. Me dijo que era normal, que así era ahora su familia, que no era ni buena ni mala, solo distinta. Me quedé mirándola unos segundos porque entendí que a pesar de todo, ella lo estaba manejando mejor que muchos adultos. Me dio el dibujo y lo colgué en el frigorífico. No como símbolo de nada, sino porque era lo que ella necesitaba, saber que su visión de la realidad era válida y que no íbamos a disfrazarla de lo que no era. Después de firmar los papeles, lo único que sentí fue una liberación silenciosa. Nada de celebraciones ni copas de vino. Simplemente la certeza de que todo lo que había que hacer, ya se había hecho. Lo que aprendí de todo esto no fue que uno debe desconfiar más o que el amor es frágil. Lo que aprendí es que cuando alguien rompe un vínculo de forma consciente, no hay gesto de arrepentimiento que pueda rehacer lo destruido. Y que no pasa nada. Que se puede seguir. Que se puede levantar la cabeza, organizar la vida, criar a un hijo, y volver a estar bien sin necesidad de convertir el dolor en odio ni la decepción en drama. No me arrepiento de haber reaccionado como reaccioné. No me arrepiento de no haber perdonado, de no haber intentado reconstruir algo que estaba podrido desde dentro. Me quedo con la claridad de haber actuado con firmeza y sin caer en el papel de víctima. Y si algún día, dentro de unos años, Laura y yo coincidimos en algún evento del colegio, en alguna celebración familiar, me limitaré a saludarla con educación y seguir mi camino. Porque ya no forma parte del mío.